Inciso B. Sócrates, Plato, Aristóteles. Sócrates, quien nació en el 469 y murió en el 399, nacido en Atenas y ahí mismo murió. Tenuit philosophiam ut instrumentum meliorandi suos concives, pugnando contra sophistes et ubicunque docendo jóvenes. Accuses quod ipsus corrumpteret et Deos condenneret. Damnatus est capitis presumptionem sicute. Ipse nicel scripsi ad eius doctrina prevet in opera memorabilia Socratis a Genofonte, conscripto et in primis in dialogis Platonis. Socrates non attendit ad questionem realitatis, sed posius ad questionem de cognitione et de vita. Objectum eius inquisitionis est homo ut conoscens et agens. Proinde in linea problematis Socrates est cum sophistis. Atamen contra relativismum sophisticum Socrates extolit indolem absolutam veritatis, qui non per sensationem sed per conceptum habetur. Método Socratica ad conceptum inveniendum comprendit ironiam, quam Socrates luetans contra inflationem sophistarum. Profitetur senique rescire et ab alis belle dicere, et maieuticam qua Socrates quasi assistens generatione veritatis in alis per inductionem a rebus et factis, mediantibus continuis interrogationibus pervenit ad definitionem seu ad conceptum boni et virtutis, etc. Indoles absoluta veritatis, quae expresses menti per conceptum, ducit ad indolem absolutam legis moralis, finis hominis et felicitas, acquirenda per virtute, quae identificatur con sapientia, intellectualismus ethicus Socratis. Socratis es altissimum predicator et martyr veritatis ad moralitatis, in qua erat possibile homine pagano. In quantum erat possibile homini pagano, a due inconvenientiam veniuntur in eius doctrina: 1. Determinatio generica virtutis et felicitatis. 2. Defectus fundamenti metaphysici a doctrinam cognitionis et moralitatis. Es priore defecto proflunt scholae Socratice minores, quarum alia schola cynica proclamat de spectum bonorum sensibilium antistenes. Alia schola Cyrenaica proclamat valorem illorum bonorum. Aristippus adatur schola megarica Euclides Megaricus, qui attendit posius a questiones dialecticas ex influxu eleatismi seu doctrine de immobilitate entis, et posteriore defecto oritur platonismus. Plato, nacido en el 428 y muerto en el 347, nacido en Atenas de una familia noble, discípulo Sócrates. Plura fecit itinera in Asiam, Libiam, Egyptum, Italiam. In orto academic condirit propriam scholam academia, conastus est Dionysium Syracusarum tyrannum aducere a reformationem status justa propriam doctrina ad frustra mortus Atenis. Se murió en Atenas. Opera. Plato exponit suam doctrina in modo inquisitivo, in celeberrimis dialogis, querit posius quam doceat, licet de facto solide sepe doceat, Skepsis platonica. Dialogo destruve solem in quadrupliciter. Hic recensus principaliores. Inciso A.
dialoghi socratici, inciso B, dialoghi sofisti, inciso C, dialoghi sistematici, dialoghi senectutis. Inciso A, dialoghi socratici, in cujus influxum magistri magnus est ita ut considerari possint ut expositio doctrinae Socratice, et hinde facile est determinare quid pertinat ad Socratem, quid ad Platonem. Apologia Socratis, Eutifon de Sanctitate, Criton de Observantia Legum. Inciso B, dialoghi sofistici contra los sofistas, preceptim Protagoras de virtute, Georgias de retórica, Menon de virtute et scientia, dialogus sofistas, habet posius caracterem theoreticum quam stricte polemicum. Inciso C, dialoghi sistematici, el convivium del symposium de amore, el fedo de immortalitate anime, república de justicia e de statu, el fedrus de pulcro y el tetetus de cognizione. Parmenides de unitate et multiplicitatem idearum, sophista de ente et de sophistica, politicus Filebo de felicitate, inciso de dialoghi senectutis, el Timeos de structura et origine mundi y leyes, filosofía teoretica, pretermundum sensibilem datur realitas immutabilis et intelligibilis, que vere est ens seu essentialiter ens per se, alia preterens et per se possius sunt participantia ens seu sunt ensia per participationem, in quanto participan metrix vel imitantur nimesis sunt presentia parousia enti per se. Ens per se glorificatur in multibus entibus absoluta intelligibilibus et exemplaribus quod proinde sunt forme vel species vel idee, maxima inter ideas est bonum. Dualismus exister inter ens per se et ens per acide per participationem intelligibile purum et sensibile. Invenitur essiam in composito humano, in quo anima humana est iusdem nature ad idee eterne ad proinde preexisti corpori, teoria preexistentiae et es immortalis. In eius preexistentia anima contemplavatur ideas ad forte obculpam detrusa est in corpus tanquam in carcerem in quo obligicitur cognitionum prehabitarum et indiget sensationibus ad reas verificandas in atismus et reminiscentia. Essiam ipsa sensatio est essentialiter operatio anime per corpus, vera igitur scientia habetur in ideas eternis, dunde rebus sensibilibus habetur tantum opinio. Per animam rationalem dantur in homine anima conscupiscibiles et irascibiles auriga et duo equi, ad eimurco secundum exemplaria aeternam idearum. Unum quocucui corpus constat principium determinato et principio determinanti. Filosofia practica. Cum vera realitas sit ens intelligibile et anima habeat naturam idearum, et inveniantur violenter in corpore, ipsa naturaliter tendit ad contemplationem puram idearum, in qua est eius felicitas ex acquiritur per quatuor virtutes: prudentia, correspondet anime rationale; temperantia, correspondet anime conscupiscibile; fortitudo, correspondet anime irascibile; justitia est
virtus generalis regulans actionem individuorum et status. Ut homo acquirere possit suam felicitate requiritur status quia omne regulat, proinde proprium bonorum materialium et familia, cum constituent impedimentum adveram felicitatem acquirenda in vita communi, reisci debent. Bona et filii deben esse aliqui commune seo pertinens ad statum communismus, et licet Plato exaltet pulchrum et sit artista, spernit poesim velartem quam ponit in limitatione naturae, ut corruptricem morum et consulit expulsionem poetarum a statu. Status constituitur tribus classibus correspondent tribus virtutibus sapientes prudentia et sapientia, milites fortitudo e operari temperantia. Aristóteles, nacido en el 384 y muerto en el 322, nacido pues en Estagira y muerto en Calcedonia, discípulos Platonis per 20 años, scolam abuit apud templum Apollinis licei, unde liceus et docebat ambulandum val in proximitate logi publici ad ambulandum apti, unde escuela peripatetica moderatur Alexandri Magni omnia investigavit et quasi de omnibus reus scripsit. Opera scripta philosophica principaliora sum. Opera scripta philosophica principaliora sum. Opera logica organum. Opera metaphysica opera physica ascultatio et de anima. Opera ethica ad Nicomachos politica. Opera estetica poetica. Doctrina Aristoteles fundamentali tenium venitur in nostra tractatione, in quantum constituit partem essentialem philosophiae Thomisticae, sufficiat hic capitalia puncta recolere. Filosofia theoretica. Impossibiles est existentia idearum subsistentium, quia res in natura existent est vere ens, atamen ens analogice sumitur, et considerar hypothesi in actu et potentia, substantia et accidens, materia et forma, sum principia constitutiva quis clientis naturalis pro quo considerare debent quator causae. Materia es eterna et est fons extensiones et spatii, motus profluit et potentia et requirit actum. Tempus est numerus motus vivencia habent distinctam functionem ac proinde principium vitale seu anima, quae forma viventium. In homine anima est forma naturalis et non violenta corporis, ita ut sensatio pertineat ad compositum, cogitio hominis habet ut objectum intelligibile et sensibile, ita ut praeter sensus externos et internos requiratur intellectus agens et possibiles. Motus existens in natura provenens causalitate finale, et quomodo efficienti entis supersensibilis, quod non movetur. Motor immobilis, qui est Deus, objectum eius intellectus est ipse ita ut ipse sit cogitationis. Deus non conoscit res sensibiles et arumque mutationes, et proinde ei non providet. Filosofia practica. Quad logicam
optima habet Aristoteles de concepto de judicio ipse est legislator syllogismi, sed conoscites in inductionem loquitor de predicamentis, de definitione et divisione et de inventione termini medi pro formatione syllogismi, quad ethicam Aristoteles pone fine nominis in felicitate ad ob incertitudinem circa immortalitatem anime individualis felicitas videtur posita in hoc mundo, et adam acquirendam requitum virtutes sive Deo noetice cognoscitive sive etice. Quod politicam Aristoteles defendit socialitatem hominis proprietatem privatam et familiam, favet monarchiae et propugna servitutem, quod poeticam tenet artem constitui ex imitatione tragediam indigere triplice celeberrima unitate et in servire a tarsi seu purificatione animarum. Adnotaciones. Sócrates non habet problema de realitate, unde non est metaphysicus, ipse e format indolem absolutam veritatis et conceptos ad nullum fundamentum ontologico ponit. Ex doctrina et morte Socratis Plato impellitur ad propugnandam radicalem reformationem status et ad hoc finem conatur inquirere fundamentas doctrinalia. Platonismus igitur originem habet a fine politico, est potius inquisitivus et subjacet continua evolutioni ita ut loqui possimos de sepsi platonica, tamen remanet firma puncta principaliora quae summatim exposuimus. Plato acute notat quod mala vitae politicae in Athenis oriuntur ad effectus sapientiae seu culturae, o sea filosofia, et eius methodus inquisitiva exceptio ultimus dialogis explicatur ex influxo Socratis et ex necessitate inveniendi novas solutiones pro omnibus problematicus philosophicis, quetum urgevant mentes. Plato de facto ponit plene totam problematicam philosophicam in genere, circa quam poste de cursus seculorum disputationes habite sunt intercultores philosophiae, ex inde magnitudo est limitas defectus Platonismi. Ut fundamentum previat concepti universali et immutabile, Plato ponit ideas eternas, de quibus unice est scientia valida. Ex inde lucta contra Heraclitum et Protagoram, contra relativismum, contra Parmenidem, a cuius influxo pendet, et contra sophistas. Plato docet valorem esse possibilem, quia non est absolute inintelligibile, duplex enim datur non ens, absolutum non ens in se, et relativum tale non ens, unde reiscitur univocitas sentis a Parmenide posita, ut concipiatur possibilis. Platonismus dice potes idealismus in quanto spernit realitatem sensibile in timeo, tamen Plato exaltat mundum ut divinum animal, ad est doctrina transcendentiae, quia vera realitas justa ipsum constituitur aventibus per se, ide himno dicitur, et est realismus exageratus seu ultrarealismus, in quanto tenem subsistencia seu realitatem plenam universalium, o sea, essentiarum in se, es dualismus in doctrina mundi et hominis, quia nimi separat res et earum essentias, corpus et animam, doctrina de materia eterna, dualismus antropologicos, facilitas utendi mito, comunismus, statismus, seu exagerata conceptio status,
constituum defectus platonismi, omnes defectus proflunt in nimia exaltatione intelligibilis puri, que ex una parte es meritum in quanto sumus in doctrina espiritualística, et ex alia parte es demeritum in quanto de experiencia ut complexum rerum sensibilem eramque cognicio de primitur mysticismus philosophicus, atamen platonismos constituit immensum progressum in philosophia griega et semper ansam previt doctrinis spiritualisticis in decurso temporum, patres ecclesiae praesertim Augustinus, mystici medievales, humaniste Malebranche, Rosmini, Gioberti, etc., etc. Aristóteles conatur vitare defectus platonismo negando subsistentiam idearum et distinguendo duple sens in actu et in potentia. Doctrina Aristóteles es realismus in quantum conceptus realitates est ens, et intellectualismus in quantum ipse docet cognitionem humana incipere ascensu et perficiu per intellectum. In doctrina aristotelica actus est finis potentiae, et quicunque actus respondet potentia. Proinde anima actus forma unitur corpori potentia materiae. Materia eterna ut eterna potentia stat contra actum seu motorem immobilem acontendit inde eternitas materiae, qui theoretici requirit in Aristotelismo maxima difficultas pro immortalitate anime impossibilitas pro Deo creandi a conoscendi mundum ecce providentia. Uti patet metaphysica aristotelica est late naturalistica seu extollens physicitatem, et hoc melius apparet in doctrina de felicitate hominis, quid clauditur in hoc mundo, et hoc intellige potest essentialis differentia inter Aristotelismus et Thomismus, lice Santo Thomas magnificere metaphysicam Aristoteles. Itaque duples Aristotelismus seu duples modus consideranda Aristotelismus haberi potest. 1. Aristotelismus historicus silice tota doctrina que propria fuit Aristoteles, ec Aristotelismo nullo modo recipi potest a Christianismo, et propter hoc semper fuit instrumentum oppositione religioni, Porfirius, Averroes, philosophus Renacentia, etc. Essent Sancte Thomas clare o conoscit. 2. Aristotelismus idealis silice doctrina pura actus et potentia, materia et forma, sensus et intellectus, etc., qui sub influxus revelationis Christianae inservire potest ad veram metaphysicam construendam. Plato et Aristoteles subvidere potest in pictura schola Athene Raphaelis Sancius constituunt due luminaria tosius philosophiae in decurso temporum Platonismus et Aristotelismus sive diviserunt mentes hominum in questionibus philosophicis. Y bueno, en esta lectura nos plantean los principales datos: nacimiento y muerte de Sócrates, de nacimiento y muerte de Platón, nacimiento y muerte de Aristóteles, y cuáles son sus principales posiciones doctrinales, donde se hace hincapié en que para Platón no se metió en problemas metafísicos que para él eran evidentes, y en cambio su orientación fue más bien sobre teoría del conocimiento y sobre problemas éticos.
Y se sabe pues de Sócrates que no escribió ni una letra, ni una palabra, y no tiene escritos propios, pero su discípulo, que fue Platón, él se encargó de recoger en los diálogos socráticos o diálogos también platónicos todos los principales temas que sobre la teoría del conocimiento y sobre los problemas de electricidad se aparecen. Y pues fue un ejemplo de moralidad en el sentido más religioso, que posteriormente apareció con el cristianismo. Y, y pues de Platón pues se hace hincapié en que Platón tiene los escritos, como ya dijimos, donde hace referencia a los diálogos socráticos, muchos donde habla de la virtud, de la filosofía, del orden de la sociedad, de las clases sociales, de, de, de la teoría del conocimiento donde hace una distinción entre el innatismo de las ideas y para él no es problema decir que las ideas son innatas, cosa que después combatió Aristóteles diciendo que las ideas no son innatas, sino que se forman a través de una constante experiencia de los sentidos. Entonces, así tenemos que eh, Platón pues está en la mira de muchos posteriores, porque es Platón con su teoría de las ideas innatas pues manifiesta que el hombre ya trae las ideas en su mente y que simple y sencillamente lo único que tiene que hacer es como cotejarlas con la experiencia de la sensibilidad, pero son ideas innatas que ya están en el tiempo de siempre. Y por otra parte son ideas perfectas y en muchas materias el hombre únicamente puede opinar, pero no puede afirmar categóricamente que las cosas sean así, porque el conocimiento del hombre necesita de esa experiencia de los sentidos para ir eh, eh, haciendo aparecer las ideas que en un inicio son innatas y que se van perfeccionando con el transcurso de de la, de la, de la aparición de las ideas y de su perfeccionamiento por el transcurso de los datos sensibles. Pero las ideas ya están en el hombre, no necesita el hombre crearlas, sino que ya están. Y posteriormente pues, se hace un hincapié en el aristotelismo, en el que pues hay en teoría del conocimiento hay lo mismo, hay lo mismo, un innatismo en Platón y una teoría del conocimiento que las ideas en Aristóteles no son innatas, sino que se adquieren y se forman a partir de la realidad. Y la realidad es el que genera, es la que genera las ideas. En cambio, pues como ya dijimos en Platón, las ideas ya están en el hombre y lo único que hace es las aclara, da su opinión. Pero en sí ya están y son perfectas. Igualmente que su mentor, Platón, del que se separó al final de su vida, Aristóteles habla de todas las áreas del conocimiento, de la lógica, de la metafísica, de la cosmología, de la poesía,
de, de todos los temas de política, igual que su mentor en su juventud, que fue Platón. Aristóteles, pues, con la novedad de que perfecciona sobre todo las cuestiones de tipo de la lógica, que mediante su obra El órgano, que era por así decirlo, el escrito que hablaba ampliamente sobre la lógica aristotélica y que posteriormente sirvió para que muchos en la Edad Media se basaran en eso que estaba escrito en esa obra literaria llamada órgano, que es el instrumento que servía para que los sofistas y los sabios y los filósofos en los foros donde exponían sus ideas eh, fueran, tuvieran un instrumento, un órgano para debatir y que hablara sobre los principales elementos de la lógica, que son la idea, el juicio y el razonamiento. Y cuál es la ética formal y cuál es la ética material, para que todos los que se creyeran eruditos pues aplicaran todas las reglas que respecto al concepto, eh, a, respecto a la idea, al concepto y el razonamiento aparecieran. Y pues es así en conspecto, en una mirada, abuelo de pájaro, los principales elementos que tratan estos tres grandes filósofos. Y posteriormente vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se esvilupan posteriormente a través del periodo de la filosofía helenístico-romana, porque se continúan. Son filósofos tan importantes que dejaron escuelas. Pues de Sócrates se sabe que su escuela era discutir en las plazas y en los foros mediante los métodos de la mayéutica, mediante la búsqueda de la verdad, a partir de preguntarse sobre los distintos temas, si era más bueno o era menos bueno, o si existía o si no existía. Y, y Platón pues dejó el lugar donde enseñaba, que se llamaba la Academia, que estaba en una de las puertas principales de acceso a Atenas. Y de Aristóteles pues se habla del peripato, que era una forma de enseñanza cuando se llevaba al discípulo a un lado y le iba explicando todas las cosas de la sabiduría de aquel entonces, de aquel periodo, de aquel entonces y de un periodo de inicio de la filosofía, de inicio de la ciencia, inicio de, de los distintos temas filosóficos que ya habían abordado mucho, tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, todos esos filósofos que se hicieron vistosos en la Magna Grecia, que comprendía pues todo el Mediterráneo conocido y que están al sur de Turquía, al sur de Italia, en Sicilia, en el norte de África, en Turquía, en Chipre. Bueno, es, ese es más o menos el concepto de donde se desarrolló la filosofía griega presocrática y la filosofía griega de Sócrates, Platón y Aristóteles, y posteriormente la continuidad de esas grandes luminarias en sus escuelas, que es la mayéutica de Sócrates, y que es la Academia de Platón y el Peripato de Aristóteles.
Eso se perdonaron por siglos. Fue todo lo que se enseñó cuando el Imperio Romano estaba en su cúspide de manifestación académica intelectual y cultural de, del helenismo, que era la filosofía griega, y la filosofía romana, con sus grandes exponentes del estoicismo y muchos más que posteriormente haremos una lectura de ellos. Todo está hecho con un propósito. A los que se les haga difícil entenderle, pues no queda más que educarse. Si, si, si no hablas inglés o si no hablas japonés, estás fuera de onda. O chino. Y vamos pues a evitar que nos coman el mandado los chinos, los japoneses y los ingleses. Son 36 minutos de lectura y de un breve comentario.